hablar de diluciones y concentraciones. Más a profundizar un poco más respecto a este punto, que lo hemos llevado a grandes rasgos, ¿no?, cuando hablábamos de microbiología general. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una dilución? ¿No? Entonces, tienes aquí un recipiente en el cual tienes una solución, ¿no? ¿Ya? Esta solución o disolución tiene un volumen inicial y tiene una concentración inicial, ¿no? ¿Listo? Ya sea una concentración en microorganismos o una concentración en un determinado soluto, ¿no? ¿Ya? Pero tiene una concentración. Desde el punto de vista microbiológico nos interesa la concentración de microorganismos, ¿no? Desde el punto de vista de un análisis químico les interesará la concentración de determinado soluto, ¿no?, en esa disolución. Entonces, ¿a qué se refiere la dilución? ¿No? Se refiere a aumentar un volumen de un determinado diluyente, ¿no? Por ejemplo, si aquí estamos, nuestra disolución es una mezcla de un soluto, por ejemplo, cualquier soluto, ¿no?, una sal con agua, que es el disolvente. Al añadir más disolvente, ¿no?, más diluyente, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen, ¿no? Entonces vamos a tener un volumen final mayor al volumen inicial, ¿no?, porque estamos añadiendo un mayor disolvente o mayor diluyente a tu disolución, ¿no? Entonces tienes un volumen mayor al inicial. ¿Qué ha pasado con la concentración? La concentración, al ir de este estado inicial a este estado final, la concentración, como estás aumentando mayor disolvente o mayor diluyente, la concentración va a disminuir, ¿no? Eso quiere decir que la concentración 2, esta concentración 2 va a ser menor a la concentración inicial. ¿Listo? Cambia la concentración. Entonces, eso es una dilución, ¿no? Bajar la concentración. ¿Listo? Ahora, el volumen final, ¿a qué es igual este volumen de acá, ¿no? El volumen final de la disolución. Va a ser igual al volumen inicial que se tenía en un principio, ¿no?, más el volumen añadido, ¿no? Entonces, el volumen final es igual al volumen que se tiene en un principio más el volumen añadido. Y podemos tener una dilución, hay diferentes tipos de dilución. Lo que más se utiliza y lo que hemos visto también es la dilución decimal. ¿En qué consiste esto, no? En que el volumen final va a ser 10 veces el volumen inicial, por eso se llama dilución decimal, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el volumen inicial fuera 1 mililitro, ¿no?, el volumen final va a ser 10 veces el volumen inicial, o sea, va a ser 10 mililitros el volumen final. ¿No? Es una dilución de 1 en 10, ¿no?, una división decimal. ¿Ya? Esto también se lo puede, 1 entre 10 es 10 a la menos 1. ¿No? De ahí viene el 10 a la menos 1, después de 10 a la menos 2, hacemos diluciones seriales, ¿no?, como hemos visto. Pero lo que tiene que quedar claro aquí, que el volumen final va a ser igual a 10 veces el volumen inicial. Ahora, el volumen inicial puede ser 1 mililitro, entonces el volumen final va a ser 10 mililitros. El volumen inicial puede ser 5 mililitros, el volumen final va a ser 50 mililitros, o sea, va a ser 10 veces, ¿no? Y empleando esta ecuación de acá, podemos ver, tenemos el volumen final que va a ser 10 veces el volumen inicial, tenemos el volumen inicial, podemos saber cuánto tenemos que añadir, ¿no?, de diluyente para tener una dilución decimal, ¿no? ¿Listo? Eso con respecto al volumen. ¿Ya? ¿Qué pasa con la concentración? ¿No? Les decía que la concentración final es menor a la concentración inicial. ¿Cómo podemos calcular esta concentración final, no? Se emplea esta ecuación, ¿no?, que volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2, o sea, volumen final por concentración final, ¿no? ¿Y de dónde viene esta ecuación, no? Viene simplemente de la conservación, ¿no? Haciendo un balance de masa. La masa de soluto que tienes aquí en un principio va a ser igual a la masa de soluto que tienes al final, ¿no? Porque no estás añadiendo soluto, solo estás añadiendo disolvente, ¿no? Pues de ahí viene esto. Lo mismo se puede aplicar para el campo de la microbiología, ¿no? No estás añadiendo más microorganismos, ¿no? Aquí hay una cierta cantidad de microorganismos, aquí al final sigue la misma cantidad de microorganismos, lo único que ha cambiado es el volumen, porque estás añadiendo un volumen de diluyente, ¿no? O sea,
si aplicamos esto al campo de la microbiología, el diluyente tiene que ser estéril, ¿no? O sea, esterilizado tiene que estar. O sea, no tiene que tener ningún microorganismo para que no se incremente la cantidad de microorganismos, se conserve. O sea, aquí estás empleando ese concepto de que se conserva. Aquí hay una cierta cantidad en un principio y va a ser la misma cantidad de microorganismos al final, ¿no? ¿Ya? Entonces, como volumen 1 por concentración 1 es la cantidad de microorganismos en un principio. Y volumen 2 por concentración 2 es la cantidad de microorganismos al final. Como son ambos iguales, porque no se ha incrementado en este proceso de dilución la cantidad de microorganismos, entonces se puede aplicar esta ecuación, ¿no? Entonces, eso viene multiplicando, ¿no? Nuevamente, volumen por concentración. Si hacemos un análisis dimensional, el volumen puede tener tiene unidades de volumen, ¿no? Por ejemplo, mililitros. La concentración va a ser cantidad de microorganismos por unidad de volumen, que puede ser mililitros, la unidad de volumen, ¿no? Entonces, aquí los mililitros con los mililitros se cancelan, entonces tenemos la cantidad de microorganismos, ¿no? Cuando hacemos volumen por concentración. Esto es cantidad de microorganismos al principio, es igual a la cantidad de microorganismos al final, ¿no? De ahí viene esa ecuación. ¿Listo? Y a partir, empleando estas ecuaciones, ¿no? Tanto de esta de acá de volumen por concentración, ¿no? Y esto de acá de que el volumen final va a ser igual a 10 veces el volumen inicial haciendo diluciones decimales, podemos encontrar esta ecuación, ¿no? Que nos dice que las unidades formadoras de colonia por mililitro va a ser igual al número de colonias que se cuentan haciendo un análisis microbiológico, ¿no? Por el método de conteo en placas, Petri, ¿no? Sobre el volumen sembrado por el inverso de la dilución, ¿no? Entonces, empleando todos estos conceptos de acá que hemos visto, se puede llegar a esta ecuación. Y eso lo vamos a hacer haciendo un ejemplo, ¿ya? Van a ver que se puede llegar a esta ecuación empleando estos conceptos. ¿Listo? Para lo cual les voy a explicar con el siguiente ejemplo. Ya tenemos el ejercicio 1, ¿no? Que nos dice, si se coge una muestra de agua de un río, ¿no? O sea, vamos al río y queremos saber la cantidad de microorganismos que tiene ese río. Entonces, para lo cual vamos a tomar una muestra de ese río, ¿ya? Con el fin de determinar la concentración de microorganismos que está en este río, o sea, que está en este medio, ¿no? Para lo cual se sigue el siguiente protocolo de siembra en cajas Petri. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, tomamos 15 ml de agua de río, o sea, nuestra muestra va a ser 15 ml de agua de río, y añadimos diluyente, ¿no? Agua estéril va a ser nuestro diluyente, añadimos 135 ml, ¿no? Esto se homogeniza, o sea, se mezcla, ¿no? Es el primer paso. Segundo paso, 2 ml del homogenizado se pipetea en un Matraser-Erlenmeyer, ¿no? Que contiene 18 ml de diluyente. Nuevamente se homogeniza la mezcla, ¿no? Posteriormente, en el tercer paso, tenemos que 0.2 mililitros de esta última suspensión se siembra en una placa de agar, una placa que tiene el agar nutritivo, ¿no? Tiene un agar nutritivo, y posteriormente se lo incuba, ¿no? Para que se desarrollen los microorganismos si estuviera en esa muestra de agua microorganismos, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Efectivamente se tiene microorganismos y se cuentan que son 100 colonias, ¿no? Entonces, a partir de esta información, la pregunta es, ¿cuál es el número de microorganismos por mililitro de agua de río? O sea, ¿cuánto es la concentración de microorganismos que se tienen en esta agua de río, ¿no? Entonces, vamos a hacer un esquema, un dibujo de todo este procedimiento que se ha seguido, ¿no? Para tenerlo más claro. Entonces, acá tenemos el agua de río, ¿no? En un recipiente, su volumen es 15 ml, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la concentración? ¿No? Para lo cual vamos a añadir, como dice el enunciado del ejercicio, vamos a añadir 135 ml de agua estéril, ¿no? Que es el diluyente a esta muestra, ¿no? Entonces, con eso vamos a tener que el volumen final, ¿cuánto va a ser? ¿No? El volumen final va a ser este volumen inicial, que es 15, más el volumen añadido, 135, ¿no? Como hemos visto en las anteriores ecuaciones. El volumen final va a ser la suma de ambos, que nos da 15 más 135, 150 ml va a ser nuestro volumen final. Entonces, como estamos viendo acá, de un volumen de 15, está creciendo a un volumen de 150. Entonces, ¿qué tipo de dilución es? ¿No? Es una dilución decimal, ¿no? Porque el volumen final es 10 veces el volumen inicial, ¿no?
Estamos haciendo una dilución decimal. Posteriormente nos dice el enunciado del problema que de esta mezcla vamos a sacar 12 ml, ¿no? Y lo vamos a pipetear, nos dice, a un Matrasel-Erlenmeyer que contiene 18 ml del diluyente, o sea, de agua estéril. Entonces vamos a tener una mezcla final, un volumen final B3 de 20 ml, ¿no? Porque estamos poniendo 12 ml y este Matrasel-Erlenmeyer ya tenía 18 ml de un diluyente estéril. O sea, 18 más 2 nos va a dar el volumen final 20 ml, ¿no? El volumen 3. ¿Listo? Entonces, nuevamente estamos haciendo una dilución decimal, ¿no? De 2 ml está creciendo a 20, ¿no? ¿Listo? Y posteriormente nos dice que de acá, ¿no? De esta mezcla, sacamos, ¿no? Para sembrar en las cajas Petri 0.2 ml, ¿no? Sacamos de esta muestra de acá y lo sembramos, ¿no? En la caja Petri, lo incubamos. Después de la incubación hacemos el recuento y tenemos que son 100 unidades formadoras de colonia, ¿no? ¿Listo? A partir de esta información, nos dice el problema, ¿cuál será la concentración de esta agua de río, ¿no? Que se tenía en un principio? La interrogante es esta de acá, ¿no? ¿Cuál es la concentración del agua de río, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Vamos a empezar de acá con estos datos y vamos a llegar hasta la concentración inicial. O sea, vamos a ir en reto, ¿no? Lo que hemos ido haciendo el procedimiento, partimos de estos datos y a partir de los datos venimos por acá con todos estos cálculos y vamos a llegar a la concentración inicial, que es la incógnita. En primera instancia, lo que vamos a calcular es la concentración 3, o sea, esta concentración que está acá, ¿no? Para lo cual tenemos que es 100 unidades formadoras de colonia, ¿no? Que se ha contado entre el volumen, ¿no? En este volumen había los 100, ¿no? ml, entre 0.2 ml, ¿no? El volumen sembrado. La concentración 3, ¿no? La concentración 3 es 500 unidades formadoras, ¿no? Dividiendo entre 100, dividido entre 0.2, nos va a dar 500 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿ya? Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Les decía que esta concentración 3 va a ser esta concentración que se tiene en el recipiente, ¿no? Porque estamos sacando de aquí un determinado volumen. Ahora, cuando sacas, no estamos aumentando nada de diluyente, ¿no? En este proceso de acá. Tenemos aquí un volumen 3 de 20 ml. De estos 20 ml, de este volumen de 20 ml, ¿no? Que tiene una concentración 3, estamos sacando un volumen de 0.2 ml, ¿no? ¿Cuál será cómo variaría la concentración? ¿Habrá una variación de la concentración? Es la pregunta, ¿no? Entre el volumen 3 y este volumen de sembrado, ¿no? ¿Habrá una variación de la concentración? ¿No? Es como, por ejemplo, ustedes, ¿no? Cuando preparan su desayuno por la mañana, ¿no? Le ponen una cierta cantidad de azúcar, ¿no? Homogenizan, ¿no? O sea, le dan una agitación, sacan una pequeña alícuota, ¿no? O sea, una pequeña muestra para probar el dulzor, ¿no? De tu disolución que estás preparando. Entonces pruebas y ves que está bien, ¿no? Entonces todo lo demás, todo lo que tienes aquí, de lo que has sacado, entonces su concentración de lo que has sacado, ¿cómo va a ser con respecto a la concentración de este otro, ¿no? ¿Va a ser igual o va a cambiar? Por experiencia ustedes saben que es lo mismo, ¿no? Si vos sacas un pedacito de acá y pruebas, es lo mismo que tienes en todo el recipiente. Es por eso que esta concentración es la concentración 3 de acá, ¿no? Es la concentración que está en este recipiente. Y esa concentración 3 va a ser la misma que esta concentración que se está sembrando, ¿no? ¿Listo? Por eso se está tomando como concentración 3, ¿no? Ahora vamos a calcular la concentración de esta alícuota que se está sacando de este recipiente. Se está sacando 12 ml, ¿no? Y está cambiando. ¿Por qué va a cambiar la concentración de esta alícuota con la concentración 3? Porque se está mezclando con diluyente. Mientras se mezcle con diluyente, la concentración cambia. Entonces, en primera instancia, vamos a ver cuál es su concentración de esta alícuota empleando la ecuación de volumen por concentración, ¿no? Volumen de la alícuota por concentración de esta alícuota, o sea, este volumen por la concentración en este volumen, ¿no? Va a ser igual al volumen 3
por la concentración 3. Entonces, de ahí despejamos y tenemos que la concentración de esta alícuota, ¿qué va a ser igual? Volumen 3 por concentración 3 sobre el volumen de la alícuota. El volumen 3 es 20 ml. El volumen de la alícuota es 12 ml. La concentración 3 es 500, ¿no? Unidades formadoras de colonia por mililitro. Reemplazamos valores y tenemos que la concentración de la alícuota, ¿no?, va a ser 5000, ¿no? ¿Ya? O sea, va a ser 500 multiplicado por 20 dividido entre 2, ¿no? O sea, va a ser 500, 20 entre 2 es 10, ¿no? O sea, es 500 por 10, va a ser 5000. ¿No? Entonces, estamos viendo que la concentración 3 es menor a la concentración de la alícuota, ¿no? Como hemos visto en el gráfico anterior, ¿no? Acá se tiene un volumen y se tiene una concentración. Al aumentarle, al aumentar diluyente a este volumen, hasta que su volumen sea B320, la concentración 3 ha disminuido, ¿no? Es 500, pero la concentración de esta alícuota es mayor, es 5000, ¿no? Entonces estamos viendo que efectivamente la concentración baja, ¿no?, cuando mezclas con diluyente, ¿no? Ahora, la pregunta es, la concentración de esta alícuota, de estos 2 ml, con respecto a la concentración de este volumen 2, ¿cómo va a ser? ¿No? Nuevamente vuelvo a recalcar, es como cuando preparas una mezcla, ¿no? Por ejemplo, agua con azúcar, digamos, has preparado una mezcla, de esa mezcla sacas una pequeña porción, su concentración de esta pequeña porción de 2 ml con respecto a este volumen total, ¿cómo va a ser? Va a ser la misma, ¿no? Porque no estás aumentando diluyente, solo estás sacando una muestra, ¿ya? Cuando aumentas diluyente, ahí cambia la concentración, ¿listo? Entonces la concentración 2 va a ser igual a la concentración de esta alícuota, ¿no? ¿Ya? Entonces, teniendo en claro eso, volvemos a emplear esta ecuación, pero ya entre el estado 2 y el estado 1, ¿no? Volumen 1 por concentración 1 va a ser igual al volumen 2 por concentración 2, y de ahí despejamos la concentración 1, ¿no?, que va a ser volumen 2 por concentración 2 sobre volumen 1. Reemplazamos valores, ¿no? El volumen 2 es 150, la concentración 2 es igual que la concentración de la alícuota, ¿no?, o sea, 5000, ¿no? Volumen 1 va a ser 15. O sea, volumen 2 sobre volumen 1, o sea, 150 entre 15 es 10, ¿no? Entonces, la concentración 1 va a ser 10 veces la concentración 2, o sea, la concentración de la alícuota, ¿no? Entonces, eso vemos, reemplazando valores acá, ¿no? Tenemos, ya era 5000, ahora va a ser 50000 la concentración 1, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no?, de esta concentración inicial que teníamos, para llegar a esta concentración final, ¿no?, de la concentración 3, ¿cuántas diluciones hemos hecho? Acá hemos hecho una dilución de 2 a 20, ¿no?, y hemos hecho otra dilución de 15 a 150, hemos hecho 2 diluciones. O sea, hemos multiplicado primero por 10 y después por 10. O sea, hemos multiplicado 500 por 100, que es 50,000, ¿no? De ahí viene esta ecuación, ¿no? Esto es la concentración final, o sea, en este caso, para este problema, la concentración 3, ¿no? 500. Número de colonias contadas entre el volumen sembrado por el inverso de todas las diluciones. Hemos hecho 2 diluciones. Entonces, es por eso que lo estamos multiplicando. Una dilución aquí es 10 a la menos 1, aquí es la otra dilución. Como hemos hecho aquí 10 a la menos 1, este ya va a ser, como es seriado, 10 a la menos 1, este va a ser 10 a la menos 2. El inverso de la dilución de 10 a la menos 2 es 100. Entonces, estamos multiplicando 500 por 100, ¿no?, que es 5 por 10 a la 4. De ahí viene esta ecuación, ¿no?, y que reemplazando valores en esta ecuación nos va a dar lo mismo, ¿no? El volumen, número de colonias, 100. Volumen sembrado, 0.2. Por el inverso de las diluciones, ¿no? ¿Cuántas diluciones hemos hecho? Vuelvo a reiterar, aquí hemos hecho de 15 a 150 hay una dilución. De 2 a 20 hay otra dilución, o sea, 2 diluciones, 10 a la menos 2, ¿no? Los 10 a la menos 2, ¿no? Por 100 dividido entre 0,2 nos da 5 por 10 a la 4, ¿no?, que es lo mismo que esto. Entonces, de ahí viene esa ecuación. ¿Listo? Entonces, espero que con esto quede más claro, ¿no? Pues puedes aplicar directamente esta ecuación, ¿no?
para no estar haciendo todos estos pasos intermedios, ¿no? Directamente esta ecuación puedes aplicar, ¿no? Que la unidad formadora de colonia por mililitro va a ser igual al número de colonias que cuentas, ¿no? Ya al final, sobre el volumen sembrado por el inverso de la dilución. Entonces tienes que ver cuántas diluciones has hecho, ¿no? Vuelvo a recalcar que hemos hecho de 15 a 150 es una dilución. De 2 a 20 es otra dilución. Entonces se han hecho dos diluciones. 10 a la menos 2, su inverso va a ser 10 a la 2, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar, directamente empleamos esta ecuación, podemos utilizarlo, ¿no? Pero teniendo bien en claro de dónde viene, ¿no? De dónde viene, del por qué, ¿no? No de memoria, sino, ¿no? Si alguien me dijera, ¿de dónde? Demostrame esta ecuación, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces, se puede demostrar de esta forma, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿no? No siempre, o sea, estadísticamente lo que se recomienda no es hacer solo un sembrado, pues, ¿no? Tienes la muestra acá de la última dilución y lo que se hace es un sembrado ya sea por duplicado, por triplicado, o sea, sacamos un volumen de sembrado y vas a tener 3 cajas PETSI o 2 cajas PETSI, ¿no? Si hacemos un sembrado por triplicado, vas a tener 3 cajas PETSI, entonces al primero le ponemos 0,2, al segundo 0,2 ml y al tercero 0,2 ml, hacemos una siembra por triplicado. En ese caso, ¿cómo procedemos? ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, el ejercicio 2, que estaba en el cuestionario, ¿no? Precisamente se trata de eso, ¿no? Que vamos a hacer una siembra por triplicado. Nos dice, calcular la concentración bacteriana expresado como unidades formadoras de colonia por mililitro de las 3 diferentes muestras cuyos resultados y diluciones realizadas se presentan en la tabla, ¿no? Aquí tenemos la tabla. El volumen sembrado es de 100 microlitros por placa, ¿no? O sea, tenemos 3 muestras, ¿no? De cada muestra hay que sacar, o sea, de la muestra 1 se tiene tantas unidades formadoras de colonia por mililitro. De la muestra 2 también se tienen otras unidades formadoras de colonia por mililitro y de la muestra 3. O sea, vas a tener 3 reportes, 3 informes de cada muestra, ¿no? Entonces, esta muestra, ¿no? Se han hecho diluciones y se han sembrado, ¿no? Y se han sembrado en 3 placas, se ha hecho una siembra por triplicado, ¿no? A una dilución 10 a la menos 3 tenemos esta cantidad de microorganismos en cada placa, ¿no? Entonces, de todo esto, estadísticamente se toma los que están entre 30 y 300, ¿no? Entonces, para resolver vamos a tomar esta primera muestra, ¿no? ¿Ya? Esta primera de acá. Estas dos, ustedes las pueden comprobar en sus casas, lo pueden realizar una vez ya teniendo más claro estos conceptos. Entonces, para la primera muestra, ¿cómo se haría? Entonces, ¿cuáles entran en el rango de 30 a 300? ¿No? Entra estos de acá, ¿no? Estos de acá, estos valores entran en el rango de 30 y 300. ¿No? Los otros descartamos estos, descartamos estos. Ahora, ¿cuál de estos valores voy a tomar como mi informe? ¿No? Voy a tomar 180, voy a tomar 159 o voy a tomar 186. Entonces, lo que se hace es sacar un promedio, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Que ya lo tenemos deducida, ¿no? Que las unidades formadoras de colonia por mililitro van a ser el número de colonias entre el volumen sembrado por el inverso de la dilución. ¿Listo? Ahora, les decía, ¿no? Vamos a sacar un promedio, ¿no? De estas, de las 3, ¿no? De las 3 que les he marcado, ¿no? Les decía, no, tenemos aquí 180, 159, 100, ¿no? 186. De estas 3 vamos a sacar un promedio, ¿no? Entonces sacamos un promedio, 180 más 159 más 186, lo dividimos entre 3, tenemos unidades formadoras de colonia, el promedio nos da 175, ¿listo? Ya tenemos el número de colonias acá, ¿no? Ya tenemos esto de acá. ¿Cuánto es el volumen sembrado? ¿No? Según el enunciado del problema, nos dice que el volumen sembrado es 100 microlitros, ¿no? Y con este factor de conversión, ¿no? Tenemos que en un mililitro hay 1000 microlitros, ¿no? Los microlitros se van con los microlitros, y vas a tener en ml, porque nos está pidiendo las unidades formadoras de colonia por ml, no nos está pidiendo por microlitros, lo transformamos a mililitros, ¿no? Entonces, acá nos da 0.1 mililitros, o sea, 100 microlitros es lo mismo que 0.1 mililitros. Ya tenemos el volumen sembrado. Ahora, ¿cuál es la dilución? ¿No? Si volvemos atrás, ¿no?
la dilución es 10 a la menos 4. La inversa de la dilución va a ser 10 a la 4. ¿No? Entonces, reemplazamos nuevamente acá, tenemos, ¿no? Reemplazamos en la ecuación, número de colonias, el promedio, 175, dividido entre el volumen, el mililitros, 0.1 mililitros, por el inverso de la dilución era 10 a la menos 4, su inverso va a ser 10 a la 4. La respuesta es 1.75 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿no? ¿No? Entonces, con esto espero que esté más claro, ¿no? Respecto a las diluciones, ¿no? Que se realizan. También aclararles que no es el único método para determinar la concentración de microorganismos, ¿no? Hay otros métodos, por ejemplo, el recuento directo al microscopio, ¿no? Se toma una muestra y se hace un recuento directo de los microorganismos que se tienen en esa muestra en un microscopio. ¿Ya? Es otro método. Hay también métodos indirectos, ¿no? Por ejemplo, se toma una muestra y se lo ve, se asume que los microorganismos, al desarrollar en una determinada muestra, ¿no? van a formar una cierta turbidez, ¿no? A mayor cantidad de microorganismos, esa muestra va a tener mayor turbidez, ¿no? Ese es un método indirecto para determinar la concentración. O sea, hay diferentes métodos que se tienen para determinar la concentración de los microorganismos, ¿no? No es el único, ¿no? Este método de recuento en placas, pero es el más utilizado, ¿no? Es el que más se utiliza. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta respecto a todo lo que hemos visto acá, ¿no? Respecto a estas diluciones.